Dos figuras femeninas, una alta y otra más baja, se encontraban caminando por un camino de tierra ya predeterminado que daba a dirección de una aldea en específico. Ambas figuras se encontraban caminando con total neutralidad, mientras una de ellas en específico, la más alta, miró al cielo, que empezaba a tronar, pues daba a indicar que una lluvia torrencial llegaría. Señora Frieren, ¿cuánto falta para llegar a la aldea? La lluvia ya no tarda en caer y será un desastre si seguimos el camino con la lluvia. Preguntó la más alta a la más baja, ahora conocida como Frieren, una elfo de pelo blanco y largo sostenido por un par de coletas, piel blanca y aparentemente delicada, ojos verdes como la esmeralda y una mirada neutral y filosa, pero sobre todo un tono de voz calmado que contrastaba con sus gestos faciales que la hacían parecer antipática, aburrida o ligeramente gruñona. Todavía queda bastante, Fern. Recuerdo que por estos rumbos hay una cabaña para que los aventureros puedan pasar la noche. Espero y siga allí. Sígueme. Dijo la peli blanca a la figura alta conocida como Fern, una joven de unos 15 años de edad, pelo largo de color púrpura al igual que sus ojos, una mirada casi inexpresiva y ligeramente fría y una piel blanca que aparentaba ser igual de delicada como la de la peli blanca. Supongo que en esa cabaña estuvo ahí con su antiguo grupo, ¿no es así, señora Frieren? Preguntó la peli morada mientras seguía a la elfo de manera ligeramente apresurada, pues la lluvia ya no tardaba en caer, y esto lo sabía por la constancia de los truenos que resonaban en el cielo. Así es, Fern, la verdad encontramos aquella cabaña de pura suerte en plena lluvia. Dijo la elfo con su tono de voz calmado, mientras de igual manera aceleraba el paso, pues de cierta manera le molestaba la lluvia, y como era de esperarse, las gotas del cielo empezaron a caer poco a poco hasta convertirse en lluvia, no tan intensa pero no tardaba en ponerse así. Unos 10 minutos después terminaron llegando a la cabaña. La lluvia se había intensificado y se escuchaba como las gotas chocaban con el cristal de la ventana y ambas chicas empezaban a acomodar sus cosas para poder pasar la noche en aquel lugar, pues parecía que la lluvia no pararía todas estas horas. Minutos después, ya estando listas con sus ropa de dormir, Frieren se puso a leer un grimorío que tenía, un libro para aprender hechizos desde los más extraños a los más letales, mientras estaba sentada en su cama improvisada, mientras Fern ya estaba acostada y poco después esta última empezó a dormir. La lluvia seguía chocando con el cristal de la ventana, mientras la elfo de ojos esmeralda seguía leyendo, pero su lectura fue interrumpida al sentir una energía bastante extraña, intrigante, pero sobre todo, repugnante. Se levantó de su cama y fue directo a la ventana a dar un mejor vistazo. Las gotas de lluvia estorbaban ligeramente su visión, pero se podía ver perfectamente humo oscuro y denso, al igual que un color amarillento y naranjoso a la lejanía. Aquella energía se seguía manifestando con ligera intensidad a pesar de estar bastante lejos de allá. ¿Qué es este mana?, se preguntó a sí misma mientras seguía mirando por la ventana. Había momentos donde aquella energía se intensificaba, pero poco después se calmaba, un extraño comportamiento de la energía que ella conocía, pues ni siquiera los demonios tenían algo similar a todo lo que haya visto en más de sus 1000 años de existencia. Los segundos se transformaron en minutos y los minutos en una hora, y la elfo seguía tratando de analizar aquella energía, tratando de recordar algo similar que haya visto o sentido en el pasado, pero nada, no recordaba absolutamente nada, pero de pronto sintió que aquella energía se disparó como nunca antes. Parecía como si se desbordaba sin control alguno, como si aquella fuente, cosa o persona la hubiera dejado salir de manera tan abrupta que tarde o temprano se le acabaría, y así fue porque dentro de los siguientes minutos ya no se sintió absolutamente nada. La peli blanca no sabía cómo de cierta manera reaccionar a esto nuevo que había sentido, pues el hecho de que haya un nuevo tipo de mana, esto sería un descubrimiento totalmente único en la magia actual, pero todo eso se tendría que ver mañana. Sus ojos al igual que su cuerpo se sentían cansados. La elfo finalmente se tumbó a su cama para poco después dormir profundamente. La mañana siguiente había llegado, el cielo estaba nublado y ambas magas se dirigían a dirección del pueblo al que estaban destinadas al pasar. Pasaron unas horas y finalmente estaban llegando, pero no esperaban que a la lejanía, donde estaba humo negro totalmente debilitado, se viera desde su lejanía. Ambas apuraron su paso para finalmente llegar a un punto donde tenían mejor vista de aquel destrozado pueblo. Las casas que anteriormente ardían en llamas estaban totalmente quemadas e irradiaban
emanar un humo débil, las zonas donde antes había vida ahora simplemente emanaba un ambiente totalmente deprimente. Fern, la más joven al ver esto se tapó la boca por el asombro, miró de reojo a la elfo de reojo para ver su reacción pues tenía entendido que aquel pueblo le tenía ciertos recuerdos buenos pero la expresión de la peli blanca seguía fría y neutral al igual que su voz. Fern, ve a buscar a los alrededores del pueblo para ver si quedó alguien con vida, tengo algo que investigar. La peli morada iba a decir algo pero algo en el tono de voz la elfo aunque muy oculto le decía que estaba más que molesta, estaba furiosa, sin más la menor asintió y acató las órdenes de la mayor. En los hechos actuales, responde mi pregunta, ¿tú hiciste esto? Preguntó la peli blanca al peli rosado, la aldea que ella antes conoció llena vida y tranquilidad ahora estaba casi hecha cenizas y al único sospechoso que tenía era un joven de la edad de Fern que irradiaba aquella energía única pero repugnante. La mirada fría y neutral de Frieren se encontraron con la expresión neutral y ligeramente seria de Itadori, aunque este último estaba a máxima alerta por la presencia de la elfo. La tensión era creciente, el chico tensaba sus pies para poder correr en cualquier momento, quería hablar, pero el hecho de estar abrumado por la presencia de aquella chica le hacía imposible generar una palabra, la sensación era casi igual como aquella vez que se encontró con la primera maldición de categoría especial que conoció en sus primeras semanas de hechicero. Mierda, esto es malo, es jodidamente malo, no puedo hablar para nada, esta presión que ejerce ella no es normal, es parecida a la del profe Gojo, pero esta presión sería como si él estuviera furioso. Se dijo a sí mismo mientras parecía el tiempo detenerse por la tensión que solo aumentaba más. ¿No vas a hablar? No tengo problema. Su báculo empezó a brillar con intensidad, la luz de la magia se iluminaba en el rostro del peli rosado y cuando finalmente fue disparada Itadori se logró mover algo tarde pues aquel ataque le había quemado la mitad del rostro. El chico se quejó de dolor mientras retrocedía a una distancia algo segura mientras humo salía de aquella herida que le fue provocada debido a la intensidad del ataque, pero más humo empezó a salir pues estaba usando los rituales inversos para curarse sorprendiendo ligeramente a la elfo, pues no estaba usando mana para hacerlo, sino aquella energía tan extraña para poder curarse, pero también su primera duda quedó descartada, esto no era mana. Espera un momento, exclamó el peli rosado, sus palabras tropezándose un poco debido a la adrenalina recién sentida por aquel ataque de la peli blanca a la par que terminaba de curarse, pues quería hablar con ella, pero por aquella fuerte presión que emanaba la más baja simplemente no podía articular una palabra con anterioridad. Mierda, esto es malo y simplemente siento que ese ataque ni lo dio con intención de matar y aún así me quemo medio rostro. Se dijo en sus pensamientos mientras miraba a la elfo en alerta máxima pues debía estar atento a su siguiente movimiento o si no, su condena de muerte sería de manera totalmente inevitable. Anteriormente estuvo en una situación así con Yuta Okotsu, un hechicero de clase especial, pero tuvo simplemente suerte de que él estuviera de su lado en aquel entonces. ¿Ahora sí puede hablar? Preguntó la maga con neutralidad y frialdad, mientras de su báculo soltaba otro ataque similar al peli rosado, pero esta vez lo pudo esquivar por muy poco aquel ataque. Sé lo que estás pensando, pero no es así. Alzó la voz el hechicero con más fuerza para ser oído, pero simplemente Frieren volvió a lanzar otro ataque que rozó el costado de la mejilla del joven y aquel ataque fue a impactar contra una de las casas de madera haciéndola estallar. Itadori al escuchar la explosión se quedó helado, pues si hubiera recibido aquel ataque a día de 2, no estaría muy herido o quedaría totalmente muerto. Odio a los mentirosos y aún más si son mal mentirosos, tus ropas aparte de ser extrañas, están totalmente dañadas e irradias esa energía totalmente asquerosa, no puedo decir que es igual a la de un demonio porque puedo sentir que es mucho peor. Dijo Frieren para nuevamente lanzar ahora varios ataques consecutivos contra el peli rosado, y este último solo empezó a correr para evitarlos lo mejor posible. Sus pasos eran pesados pues su cuerpo aún no se recuperaba correctamente a la par que sentía algunas heridas que apenas había cerrado un poco se estaban abriendo nuevamente ocasionándole cierto dolor.
Viendo que las palabras en estos momentos ya no servían y sin más opción el chico se quitó la mochila en plena carrera para lanzársela a la maga, pero esta simplemente volteó un poco su cuerpo para evitar aquel objeto y aquella breve distracción la aprovechó el joven hechicero para lanzarse contra ella. Itadori sabía que los magos en su mayoría eran malos en los combates de cuerpo a cuerpo e iba a aprovechar eso, pero al atacar la maga puso una barrera que detuvo el golpe del chico. El peli rosado se entumeció bastante al sentir con lo que impactó su puño y al mirar que lo detuvo se dio cuenta que era una barrera generada con magia, era demasiado dura, más dura que el mismo acero, era como si estuviera tratando del diamante más duro del mundo. ¿Qué mierda es esto? Esto más duro que la armadura de Mahito en aquella ocasión. Se preguntó a sí mismo, pero no tuvo tiempo de darse una respuesta cuando sintió una fuerte ráfaga de viento lanzarlo contra una pared de piedra estrellándose contra esta y atravesándola. Aquello provocó que el peli rosado escupiera algo de sangre, pero al poco tiempo se recompuso. Al mirar su sangre escupida aquel la tomó con sus manos y usando la técnica maldita de manipulación sanguínea creó pequeñas bolas de sangre y las lanzó contra la peli blanca, pero aquella sangre simplemente no impactó directamente contra la elfo, sino estuvieron flotando alrededor de ella. ¿Esto es sangre?, preguntó la maga en voz baja para luego ver cómo Itadori salía de aquel lugar donde fue mandado a volar para ir contra ella. Frieren apuntó su báculo al hechicero, pero aquellas bolas de sangre estallaron, y cuando el chico vio eso aquel aceleró el paso para arremeter contra ella, pero grande fue su error que no notó que la sangre no la había ocultado su visión o la había manchado, se había protegido justo a tiempo y con un ligero movimiento esparció aquel líquido rojizo a los alrededores y sacó nuevamente a volar al joven hechicero, que esta vez pudo caer de pie con un ligero derrape en el suelo. El chico jadeaba algo mientras miraba con seriedad a la elfo, pues sus intentos de acercarse a ella habían sido en vano. En estos momentos su cantidad de energía maldita no era favorable, solo le serviría para un ataque de manipulación sanguínea, un poco de rituales inversos o usar el desmantelar, aunque aquello último lo descartó pues el acercarse era casi imposible. ¿Qué hago? Mis opciones son nulas, el acercarme es un suicidio al igual que atacar a distancia, y esta chica ni siquiera está peleando en serio contra mí, solo está jugando. Se dijo a sí mismo mientras nuevamente empezaba a correr evitando varios ataques de la elfo. Debo admitirlo, tu fuerza es sorprendente y tus ataques interesantes, dijo la maga mientras continuaba atacando haciendo que bastante polvo se levantara del suelo. Sus ataques se detuvieron al no notar nada del joven peli rosado, aunque eso no era obstáculo para ella ya que podía sentir esa energía que irradiaba, pero al momento fue sacada de su concentración cuando escuchó la tierra crujir y cuando miró hacia arriba notó dos enormes trozos de roca siendo lanzados contra ella, pero simplemente se cubrió con un hechizo de protección lo que hizo que recibiera nulo daño. ¿De verdad? ¿Eso es todo?, dijo con su tono frío en voz alta para que el joven escuchara, pero fue sorprendida cuando una enorme flecha de sangre fue lanzada contra su dirección. La elfo lo logró evitar a tiempo, pero aquella flecha solo rasgó su ropa. El peli rosado como última chance fue contra ella y cuando su puño iba a impactar contra la elfo fue derrumbado en el suelo por una fuerte presión, como si la gravedad o su peso hubiera aumentado solo en él. No me puedo mover, ¿qué es esto?, preguntó a su rival para luego hablar. Solo puse peso sobre ti, pero veo que lo estás aguantando bien. Su báculo nuevamente apunta al chico, se iluminaba con intensidad y Itadori solo pudo voltear un poco la cabeza para mirar a la elfo mientras estaba haciendo un gran esfuerzo para levantarse, apretó los ojos con ligera fuerza, pero una voz hizo que la peli blanca se detuviera en generar el ataque, mas no el aplicar peso sobre él. Señora Frieren, ¿qué está haciendo?, preguntó Fern totalmente sorprendida por lo que veía y que había llegado justo en el momento para interferir en aquella pelea donde el peli rosado no tuvo tiempo de explicarse. Solo estoy castigando al asqueroso culpable de todo esto, aunque debo admitir que me sorprendió, fuerza de un guerrero y se puede curar a sí mismo como un sacerdote, me da la sensación como si este chico fuera un demonio, pero con piel de humano, dijo con su tono de voz calmado y frío mientras seguía ejerciendo peso sobre el peli rosado, pero este último al escuchar el término demonio su ceño se frunció por ira, una gran ira que sentía a aquellos seres repugnantes que le quitaron su paz y tranquilidad y sobre todo su felicidad.
No me compares con esos asquerosos seres, esos malditos hicieron todo esto. Habló entrecortado por el esfuerzo y con rabia en sus palabras mientras trataba de levantarse, pero la peli blanca al ver esto último ejerció más peso sobre el chico que lo volvió a tumbar. Ya te dije que odio a los mentirosos, tu repugnante energía y tu estado dice lo contrario. Dijo con frialdad para luego ser interrumpida por la peli morada que miraba la escena con neutralidad. Señora Frieren, lo que dice el chico es verdad, encontré varios rastros de demonios por acá al igual que varias de sus armas y armaduras, e incluso también un poco lejos de aquí encontré las tumbas de los aldeanos que murieron, al parecer él les dio sepultura. Dijo Fern mientras explicaba todo con calma a pesar de la situación del joven hechicero y la mayor al oír esto dejó de ejercer peso sobre el cuerpo del chico. Carajo. Se quejó el pelirrosado mientras empezaba a toser por su esfuerzo mientras apoyaba sus brazos en el frío suelo. Oh, entonces supongo que te debo una disculpa. Dijo la peli blanca en un tono neutral mientras miraba al joven. Señora Frieren. El tono de voz de la peli morada fue de regaño a la peli blanca pues su disculpa era totalmente seca y forzada y esta última entendió pues la menor daba miedo cuando se enojaba. Sin más opción ayudó a levantar al chico y fueron a un lugar apartado para que los tres pudieran platicar y que el pelirrosado pudiera descansar y hablar. Fern por buena le dio agua al pelirrosado, al principio dudó, pero al ver que la chica de su misma edad aparente lo hacía con sinceridad aceptó para empezar a tomar. Antes que nada ¿cómo te llamas? Preguntó la peli blanca pues ahora trataba de alivianar la tensión que había por lo ocurrido recientemente. Me llamo Yuji Itadori, respondió el pelirrosado mientras terminaba de tomar el agua que le fue ofrecida. Mucho gusto Itadori, por lo que habrás oído yo soy Frieren y ella es Fern, mi discípula. Aquel volteó a mirar a ambas y luego dio un suspiro. De verdad pido una disculpa por la imprudencia de mi maestra al no intentar hablar con usted primero señor Itadori. Aquello hizo que el joven hechicero se cuestionara en sus pensamientos. ¿Me dijo señor? Se preguntó a sí mismo pues jamás pensó que ahora se vería tan viejo. No seas imprudente Fern, Itadori tiene tu misma edad por lo visto. La mencionada volteó a ver a su maestra con una mirada molesta. Usted no es ahora nadie para decirme imprudente. Al oír esto la elfo bajó las orejas, pues la llamada de atención era cierta. Da igual eso ahorita mismo, señor Itadori ¿estuviste aquí cuando inició todo esto? El chico dio un suspiro para luego empezar a hablar, el joven hechicero empezó a relatar lo sucedido, desde que se topó por primera vez con aquel par de demonios y cómo dejó a escapar a uno por su ingenuidad, el cómo lo alejaron del pueblo por unas ilusiones formadas y el cuando regresó ya era demasiado tarde y como todo estaba en llamas. Fui bastante ingenuo al caer en esa falsedad de aquella demonio, y tampoco sé cómo me lograron alejar bastante del pueblo, jamás me di cuenta hasta muy tarde. Relató aquello con frustración y enojo contenido. Frieren y Fern oían aquello, la más joven sabía bastante de los demonios, pero no al mismo nivel que su maestra la elfo. ¿Itadori había magos cuando te tendieron aquella trampa? Sí, lo había, fueron un dolor de cabeza enfrentarlos ya que a cada rato estaban siendo protegidos por sus compañeros. Respondió con ligera frustración al recordar aquello. Entiendo, pero no es tu culpa que te hayas dado cuenta tarde, normalmente cuando quieren atacar a alguien los hacen caer en trampas y los alejan del pueblo, generan una barrera alrededor de su víctima que hace que se altere su percepción de distancia y tiempo. Itadori abrió los ojos con sorpresa al alterar la percepción de distancia y tiempo. Era como una especie de dominio pequeño. Sabía poco de la magia de este lugar, pero jamás se le ocurrió por la cabeza que se podría utilizar de aquella manera. Los demonios son seres sin sentimientos, no sienten empatía, amor o agradecimiento, lo único que pueden llegar a sentir es miedo cuando se vean muy acorralados, aunque eso es raro y sobre todo son bastantes arrogantes. Mencionó la peli morada de aquello e Itadori estaba prestando atención ahora con todo más claro. Es cierto, también solo saben usar palabras, pero no saben de su significado verdadero, por eso son bastante engañosos. Dijo aquello recordando una situación con Imel y su antiguo grupo donde una niña demonio logró engañar al vencedor del rey demonio y a un campesino que este último la adoptó, le dio amor y más, pero al final terminó siendo asesinado.
Itadori ahora empezó a comprender más aquellos seres y ahora sabía perfectamente que no se equivocaba al compararlos con las maldiciones, seres crueles por naturaleza, engañosos y sobre todo bastante egocéntricos, esto último pasando la imagen de Sukuna por su cabeza. Itadori, una última pregunta, ¿sabes por qué los demonios atacaron este lugar? Preguntó Fern mientras miraba con atención al chico de su misma edad. Itadori dio un ligero suspiro para luego responder. La demonio que dejé ir al principio me dijo antes de morir que fue mandada por alguien llamada Aura, tenían la intención de hacer esta aldea como una especie de granja, pero al frustrar sus planes principales mejor optaron por esta opción. Frieren al oír el nombre de aquella demonio su expresión pasó a ser un poco más tensa pero no por miedo, sino por asco y enojo que le provocaba. Tengo que encontrarla y hacerle pagar por lo que hizo, sé perfectamente que su muerte no los traerá a la vida, pero al menos sabré que ella ya no traerá más muerte por donde pase. Respondió el pelirrosado, su voz tensa pero cargada de determinación ante su objetivo actual y Frieren al oír esto habló con rapidez. Te va a matar si lo intentas, no seas imprudente. Itadori antes de responder fue interrumpido. Sé perfectamente por lo que estás pasando, pero si haces aquello te va a matar, aunque también para decir verdad tampoco podría interrumpir tu objetivo pues los dos tenemos el mismo. Las miradas de ambos se encontraron, Itadori estaba sorprendido al oír aquello último pues ahora se había ganado una aliada de manera indirecta.